prometida, ya han recibido la ley, ya se les ha dicho que se les va a entregar una tierra prometida que sería Canaán, ¿no? Lo que decíamos el día sábado, nosotros somos otra entidad, somos la iglesia, el pueblo espiritual de Dios, pero Israel es la nación a la nación escogida de Dios y al que se le ha prometido la tierra de Canaán. Entonces, esa es la tierra prometida para ellos, no para nosotros. Y estamos también ahí viendo el tiempo de los jueces, ya el tiempo de los jueces, y luego de los jueces, ahí estamos viendo un poquito el reinado del rey Saúl, que habría reinado en 1050 hasta el 1010 antes de Cristo. Vemos el reinado de David, ahí está David, que había reinado entre el 1010 hasta el 970 antes de Cristo. Luego encontramos ahí también el reinado de Salomón, reinado del 970 hasta el 930 antes de Cristo. Y aquí vemos que Salomón es el que construye el templo, ¿no? Aproximadamente en el 966 construye el templo. David quiso construir el templo, pero se le dijo que no, que su hijo iba a construir el templo. Entonces ahí a esa misma línea podemos ver que el templo ha sido construido en esa época. Luego empieza el reinado de Roboam y Jeroboam, ¿no? Que es donde ya se empieza un poquito a dividir el reino, porque se divide en dos, en el reino del norte y en el reino del sur, ¿ya? Entonces, en el reino del sur está Judá y en el reino del norte están los denominados Israel. Y ahí, en esa misma línea del tiempo, vemos la actuación del profeta Elías del 875 al 848. Le sucede, le continúa Eliseo del 848 a.C. al 797, ¿ya? Y por esa misma época, casi esa misma altura, el profeta Isaías habla del 740 al 681. Y casi a la misma altura también están los dos profetas Jonás y Miqueas, que hablan desde los 800 o 785 al 775 en el caso de Jonás, y en el caso de Miqueas del 750 al 686, ¿ya? El reino dividido, ahí nos da un dato, ¿no? Del 922, el dato del reino dividido, del tiempo que ha sido el reino dividido. Y ahí tenemos también al profeta Oseas, que es desde el 750 al 715, el tiempo antes de Cristo, que le toca actuar al profeta Oseas. Y luego tenemos ahí el libro de Jeremías y el libro de Abdías. El libro de Jeremías del 626 al 585 antes de Cristo y Abdías del 605 al 585 antes de Cristo. Ahí tenemos luego en el lado del reino del norte, tenemos el exilio que ellos sufren a Asiria, aproximadamente en el 722, ¿ya? En el 722 ellos son exiliados a Siria. Y por el otro lado en el reino del sur, tenemos la primera deportación en el año 597, 597 antes de Cristo, la primera deportación, ¿no? En la primera deportación vamos a encontrar la actuación del profeta Ezequiel, ¿no? Es ahí donde él empieza a recibir palabra del Señor y la profecía que entrega también al pueblo del Señor, del 593
hasta el 571 antes de Cristo. También en esta deportación entraría la figura del profeta Daniel, del 605 hasta el 530 antes de Cristo, ¿ya? La segunda deportación arrancaría desde el año 586, y a esta misma altura más o menos, Jerusalén es destruida. Es decir, la primera deportación todavía no pasaba nada con Jerusalén, en la segunda deportación ya Jerusalén es destruida, los muros son destruidos, la puerta es incendiada, es quemada, adentro también es todo destruido. Entonces, en la segunda deportación sucede esta catástrofe en Jerusalén, ¿no? Y pasa un buen tiempo, y en el año 538 encontramos el primer regreso. Aunque aquí tenemos también un dato, ¿no? Que Daniel, por ejemplo, ¿no? El exilio de ellos a Babilonia es desde el 597 hasta el 432. Y en el medio de eso, ¿no? Del exilio a Babilonia, sucede el primer regreso desde el 538, bajo el reinado de Zorobabel. Y a esta altura de la línea del tiempo es a Zacarías al que le toca dar la profecía de parte del Señor a su pueblo, ¿no? Desde el 520 al 480 es Zacarías el que está dando la profecía. Y bueno, continuamos en el segundo regreso, desde el 458, bajo ya la dirección de Esdras, sucede este segundo regreso, y ahí es donde se empiezan a hacer la reconstrucción, ¿no? La reconstrucción con Esdras, empieza la reconstrucción principalmente del templo. Y en esa altura, más o menos de la línea del tiempo, es que le toca actuar al profeta Malaquías. El profeta Malaquías actúa o trabaja en su tiempo de trabajo desde el 440 a.C. hasta el 430. Y tenemos el último regreso de los exiliados, el último regreso de los deportados, lo tenemos del 432 en adelante, pero esto bajo la tutela ya no de Esdras, sino de Nehemías, ¿no? De Nehemías, y él, ustedes recordarán que el libro de Nehemías nos cuenta de que él recibe noticias de que, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está mi Jerusalén? Pregunta él. Dice, no, las calles están destruidas, las casas destruidas, la puerta de la ciudad no hay, no existe, los muros, ¿no? Semejantes muros de tantos metros de ancho, están caídos, está una pena. Entonces Nehemías dispone en su corazón de que esto sea solucionado. Tal vez al principio él no pensaba que él iba a ser el actor principal de la reconstrucción de los muros, pero al final él entiende que la voluntad del Señor es que él vaya y reconstruya los muros. Es una historia bastante fascinante, la historia de Nehemías. Entonces, hasta aquí termina el periodo del Antiguo Testamento. Es el periodo del Antiguo Testamento donde ya todos los profetas hasta ese tiempo han tenido la oportunidad en su tiempo de trabajar, de actuar, de dar la palabra del Señor. Y hay un tiempo aquí que está marcado con estas líneas segmentadas, que es el tiempo intertestamentario. Hay muchos libros que se han escrito en este momento, en esta fase de tiempo, que son bastantes años, 400 años aproximadamente, que no hay nada, ¿no? No hay nada, no hay escritos, aunque hay algunos escritos que se han considerado no canónicos, ¿no? No se han canonizado. Eso lo vamos a ver más adelante porque es parte también de los temas que vamos a ir tocando. Entonces, y después comienza ya el comienzo del Nuevo Testamento.
con Jesús naciendo, con el nacimiento de Jesús, ya en el año 5 antes de Cristo, y la predicación de Juan el Bautista, predicando, ¿no? Anunciando la llegada del Señor, la llegada del Mesías, y anunciando en público de que el que viene después de él, es más grande, es el más grande que él, ¿no? Entonces comienza su ministerio público de Jesús, el año 26 después de Cristo, comienza ese ministerio de Jesús oficialmente después de ser bautizado por su primo, Juan el Bautista, que diferenciaban en edad por 6 meses, ¿no? Entonces, vemos después, aquí en el 30 después de Cristo, la resurrección y la ascensión de Jesús en la línea del tiempo. Continuamos la línea del tiempo y vemos acá que viene el Pentecostés, y seguidamente Pablo se convierte, es el apóstol enviado a los gentiles, y luego comienzan los viajes misioneros. El primer viaje misionero desde el 46 al 48 después de Cristo, el segundo viaje misionero desde el 50 al 52 después de Cristo, y el tercer viaje misionero desde el 53 hasta el 57. Aquí, después de la conversión de Pablo, vemos un acontecimiento que Santiago es torturado. Santiago es apedreado, torturado, y Pedro es apresado en el 44 después de Cristo. Pedro entra a la cárcel, ¿no? Y les dan una advertencia a los dos, les dicen, dejen de hablar de Jesús, no hablen más de Jesús. Si vuelven a hablar de Jesús, los vamos a volver a meter a la cárcel, ¿no? Y ellos dan una declaración muy importante para la vida cristiana, es decir, nada nos va a callar, vamos a seguir hablando de Jesús. Y ellos siguen hablando de Jesús, saliendo de la cárcel, lo primero que hacen es hablar de Jesús. Y luego tenemos el primer concilio, del año 49 al 50, el concilio de Jerusalén, ¿no? En ese concilio se tratan diferentes temas, en el libro de Hechos está ahí registrado, y es ahí donde se lleva el primer concilio. Luego tenemos el encarcelamiento de Pablo, que es encarcelado en Roma desde el año 59 al 61 después de Cristo. Luego tenemos que Juan es exiliado a la isla de Patmos, aproximadamente en el año 90 al 95. Juan es exiliado en esa isla, en la isla de Patmos, donde termina de recibir la revelación de parte de Dios y escribe el libro profético del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Entonces ahí termina el periodo de el Nuevo Testamento. Todos hasta ese momento es la actuación de todos los apóstoles, de los milagros de Jesús, de los misioneros que han ido fundando las iglesias, y del comienzo prácticamente de la iglesia, ¿no? Y lo que viene después en la línea del tiempo sería la nueva creación, que hay profecías también al respecto, que estamos muy prontos a poder ser partícipes de esto y poder verlo con nuestras propias manos. Entonces, esa es la línea del tiempo de la Biblia. Si alguien tiene alguna duda, por favor, este es el momento. Pastor, quisiera saber, Pastor, ¿en qué tiempo está el libro de... Ay, ¿qué era este libro? ¿Cuál libro? Hermana Celia también puede tener la voz. Hermana Celia está levantando la mano.
Diga nomás. Perdón, pastor, era el libro de Job. Ah, ya, el libro de Job. El libro de Job está aproximadamente antes del, antes del Éxodo, se, está el libro de Job. Bueno, no hay un autor que esté definido, no se sabe en qué tiempo exacto ha sido escrito el libro de Job, ya, pero se dice que es uno de los libros, se dice que es el más antiguo, ¿no? Más antiguo que el Génesis incluso, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el Génesis eh, no había no había escritura todavía, no había un alfabeto bien conformado, ¿no? No había forma de plasmar, ni siquiera la imprenta existía, ni nada. Entonces, la mayoría de la transmisión de la palabra de Dios, lo vamos a ver también en otro capítulo, es oral, es decir, yo le hablo a mi hijo, le cuento y le explico de tal forma que él sepa lo más exactamente posible a lo que yo sé. ¿Ya? Entonces así era más antes. Y por eso el libro de Job se escribe entre el Éxodo, ¿ya? Entre el Éxodo y antes de eso, del cautiverio y del Éxodo. Más o menos por ahí se escribe el libro de Job, ¿ya? En la línea del tiempo. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Hermana Celia, sigue levantando la mano. A ver, nadie más, ¿no? Continuamos entonces. ¿Qué significa Biblia? La palabra Biblia viene del griego biblos o libros, que en singular es biblión o biblos. Es una forma de biblioteca, ¿ya? Y significa cualquier documento escrito. Eso significa biblión o biblos, ¿ya? Originalmente, biblos significaba un documento escrito en papiro, es decir, esas hojas que se convertían en papel, ¿ya? En papiros. Entonces, un papel fabricado con una planta del lado egipcio, ¿ya? Entonces, esa planta crecía por esos lados y se utilizaba muy bien, cuando se secaba, se podía utilizar muy bien como hojas. Entonces, esos eran los papiros, originalmente era eso, ¿no? Era papiro. Los griegos, después de conquistar el mundo antiguo, los griegos le cambian el nombre y en vez de poner biblos, le ponen biblus, biblus, en honor a una ciudad famosa. Esa ciudad famosa se llamaba Biblus y era famosa porque ellos eran los proveedores, los fabricantes de papiros. Ellos eran exportadores de papiro porque tenían bastantes de esas plantas y era negocio para la ciudad de Biblos, el vender estos papiros. Entonces, los habitantes de Biblos eh, eran uno de los primeros que han iniciado a este aspecto de evolucionar la escritura, ¿ya? Ellos han inventado uno de los primeros alfabetos, entonces era muy conveniente para ellos porque ellos tenían bastantes hojas, bastantes papiros para comercializar y era bastante conveniente que el mismo lenguaje, la misma escritura vaya evolucionando para que la comunicación en forma escrita pueda ir también evolucionando. Entonces, era natural que los griegos llamaran a este lugar Biblos,
Y siglos más tarde, al inventarse el códice es un libro en forma de acordeón, es un libro doblado, ya no es como los libros que conocemos que hojeamos, ¿no ve? No, no es así. Entonces es un libro en forma de acordeón más o menos. Entonces, este término biblos para referirse a los códices persistió durante el tiempo y al final llegó a significar libro. Entonces, nuestra palabra Biblia significa simplemente libro o libros o también colección de libros, es decir, biblioteca. Ese es el significado de nuestra palabra Biblia. Entonces, todo está en función de que antiguamente se escribían, la escritura se hacía en papiros que provenían de Egipto, y ese nombre ha sido cambiado por los egipcios a un nombre más de, una, de una ciudad, de un sector de la población llamado Biblos. Y eso llegó a llamarse el libro, y de ahí tenemos que nuestra Biblia es una biblioteca de libros. Ese es el significado de la palabra Biblia. Este es un códice, ¿ya? Este es un códice, es decir, está doblado ahí como un tríptico, como un díptico más o menos, está doblado. Esos eran los libros antiguos. Entonces antes no había una escritura formal, un alfabeto bien definido, no habían reglas semánticas, sintácticas, gramaticales que puedan ayudar a que la comunicación sea preservada en forma escrita. Entonces se utilizaban o símbolos o alfabetos rudimentarios, y eso se plasmaban en estas hojas, en los códices, para que de alguna manera se preserve el conocimiento, la cultura, etcétera, de estos pueblos de la antigüedad, ¿verdad? Así que les presento un códice. Ahí está un códice. Hablamos de escritura. Siempre hablamos de escritura, las escrituras o las sagradas escrituras, ¿no ves? Es un término que constantemente como cristianos vamos manejando. Son términos que los mismos escritores del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, emplean para referirse a cualquier parte de la Biblia o de sí mismo, ¿no? De la misma palabra, las escrituras. Algunos dicen las escrituras divinas. Pablo habla, dice las sagradas escrituras. En 2 Timoteo 3:15 nos habla, ¿no? Y en el versículo 16 emplea el término escritura. A ver, vamos a pedir a alguien que nos pueda leer 2 Timoteo 3:15 y 16. Por favor, todos los versículos que hay los vamos a explorar. Segunda Timoteo 3:15 y 16. Los que están atentos, por favor. Amén. Amén. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Por la fe es escrito Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Lo que nos compartía nuestra hermana también, ¿no? La escritura, toda escritura, está refiriéndose a sí mismo, a la misma Biblia, a la misma palabra. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para muchas cosas, ¿no? Y emplea el término la escritura. La expresión de las escrituras también la encontramos en el libro de Mateo 21:42. Por favor, Mateo 21:42. Otro se prepara con Lucas 24:32.
Otro con San Juan, capítulo 5, verso 39 y Hechos 18, 24. Por favor, me ayudan con estos versículos. Mateo 21, 42 primero. Amén, pastor. Por favor. Mateos 21, 42, ¿verdad? Correcto. Así dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Amén. Y el mismo Jesús dice, ¿acaso no han leído en las escrituras? Está refiriéndose al Antiguo Testamento. ¿Acaso no conocen las escrituras? Y era obligación de cada judío conocer la Torá, conocer la ley. Y les dice el Señor Jesús, ¿acaso no conocen las escrituras? La piedra que ha sido desechada ha llegado a ser piedra fundamental, ¿no? En Mateo 21. Lucas 24, 32. Amén. Amén, por favor, Wilfredo. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ahí están camino a Emaús. Jesús ya había sido crucificado. Muchos ya comentaban que allá había resucitado, pero estos dos discípulos que estaban yendo camino de Emaús no sabían cómo interpretar la escritura, la palabra, ¿no? Y cuando Jesús se les acerca y empieza a acompañarles, el corazón de ellos dice que empieza a tener ese fuego nuevamente, y aunque saben que es el Señor, porque dice que se les presentó de otra forma, de otra manera, no los reconocieron, pero después se dan cuenta que en las escrituras estaba todo lo que estaba viviendo ese tiempo el pueblo, estaba ahí escrito, ¿no? Lucas nos cuenta acerca de eso. Juan 5:39. Amén, pastor. Por favor, Laureano. Ya. La palabra dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, Amén. y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Escudriñad, busquen en las escrituras, porque parece que en ellas tenéis la vida eterna, dice, ¿no? Es importante. Están ustedes comenzando este tiempo de estudiar y tiene que ser profundo, tienen que ser dedicados en esto, para que reciban la bendición de poder escudriñar las escrituras y la escritura mismo tenga para ti esa bendición. Hechos 18, 24, por favor. Amén. Amén, Escrito amén. está. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Amén. Varón poderoso en las escrituras, es decir, que estaba constantemente leyendo las escrituras, estaba constantemente escudriñando las escrituras. ¿Y las escrituras cuáles? En ese tiempo no había todavía el Nuevo Testamento, en ese tiempo había el Antiguo Testamento, entonces está refiriéndose también al Antiguo Testamento en Hechos 18, 24. Dice que esa expresión diferente, singular de la escritura, se refiere generalmente a un determinado pasaje del Antiguo Testamento, ¿ya? Y siempre va a referirse a las escrituras que dicen acerca de Jesús, porque todas las profecías del Antiguo Testamento apuntan a un Mesías. Ese Mesías es Jesús. Ese Mesías es Jesús que ha venido en carne y sangre para ser el Mesías que estaba profetizado, ¿no?
Ayúdenme con Marcos 12:10, por favor. Marcos 12:10, Lucas 4:21 y Santiago Amén. 2:8. Marcos 12:10. Amén, amén. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Marcos 12:10 nos dice lo mismo que nos estaba hablando ahí los otros versículos también. Entonces, ahí tenemos que las escrituras hablaban de algo en el Antiguo Testamento y se está cumpliendo en el Nuevo Testamento. Lucas 4:21, por favor. Amén. Escrito está, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Es Jesús tomando el libro de Isaías y diciendo, ¿no? He venido a dar libertad a los cautivos, he venido a dar, a sanar a los enfermos, a predicar el año agradable del Señor, etcétera, en Lucas 4. Y está leyendo una porción de Isaías, del Antiguo Testamento, y les dice, esto que he leído se está cumpliendo delante de sus ojos, delante de ustedes, yo soy el cumplimiento, ¿no? Y todos se quedan ahí un poco admirados, tal vez, ¿no? Es interesante la historia, porque se enojan, ¿cómo va a decir estas cosas? Incluso lo llevan hasta el monte para querer botarlo, dice, para despeñarlo, para arrojarlo desde la montaña más alta, y Jesús se va delante de ellos como si nada, ¿no? Dice que pasa por ellos y nadie le toca, nadie le dice nada, ¿no? Una historia muy interesante que habla del cumplimiento de la profecía de Isaías en la vida de Jesús. Santiago 2:8. Amén. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ahí estaba mencionando también las escrituras y las instrucciones, los mandamientos, las ordenanzas que hay en el Antiguo Testamento. Les dice, si ustedes conocen la escritura, conocen la ley, están cumpliendo eso, están amando a su prójimo, entonces están haciendo bien, conocen la escritura, el Antiguo Testamento, la ley, y ustedes cumplen, están haciendo bien. Ahora, eso es en referencia al Antiguo Testamento. En 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, se llaman escrituras también a las epístolas de Pablo. Ya, vamos a leer 2 Pedro 3:16, por favor. Amén, pastor. Amén. Amén. Hermana Isabel, por favor, una voz femenina. Amén. Escrito está, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Amén. Y aquí estamos viendo cómo los evangelios, cómo las escrituras, las cartas de Pablo son mencionadas como las escrituras. Entonces, las escrituras son la palabra de Dios, es la Biblia, esas son las escrituras. Entonces, todos estos versículos, toda esta evidencia nos da el fundamento para poder asegurar que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento en nuestras Biblias son la palabra de Dios, son las escrituras que representan a la palabra de Dios. Amén. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva y quisiéramos leer, aquí está Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Toda nuestra palabra tiene que ser fundamentada en la palabra de Dios.
cualquier cosa que enseñemos en la iglesia, en cualquier estudio bíblico, en cualquier tiempo de la palabra que nos toque dar, sea mensaje, sea testimonio, tienen que estar fundamentados en la palabra de Dios. Eso es bueno, porque si fundamentamos nuestra vida espiritual en cosas que no tienen buen fundamento, le llama arena la palabra del Señor, en nuestras habilidades, en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, tal vez, no es buen fundamento. Tenemos que fundamentarnos, toda nuestra palabra tiene que estar fundamentada en la guía, en la enseñanza, en la palabra de Dios. Eso es importante. Bien. Habla también de testamento. No sé si nos va a dar tiempo para ver esta parte. Quisiera más bien darles oportunidad de que puedan decir tal vez algunas preguntas. Si tienen alguna pregunta hasta aquí. Vamos a dar unos minutitos de preguntas antes de que se nos acabe el tiempo. Tienen la palabra. Todos ya han colocado su nombre, ¿no? En el chat. Si hay alguno que no lo haya hecho, ahorita está a tiempo, por favor. Pastor, yo quería un poco consultarle sobre esta clase, de que un poco retrasado ingresé, pastor, y tal vez sería que nos proporcionara una grabación, o si no, la carpeta de diapositiva. No sé si sería posible, pastor. Muy bien, hermano Laureano. Para las próximas clases vamos a dar unos 5 minutos de tolerancia, ya, 19:05 ya. Vamos a esperar a que puedan ingresar y vamos a comenzar nomás ya la clase. Hoy día hemos dado 10 minutos de tolerancia. Ya hemos comenzado. Entonces, como es la primera clase virtual, se entiende, pero quisiéramos ser puntuales, por favor, para poder estar atentos a la enseñanza y poder aprovecharlo de la mejor manera este tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, creo que el departamento del Instituto Bíblico está grabando las clases, entonces seguramente van a tener la oportunidad de que se les proporcione el material grabado para que puedan hacer algún tipo de repaso. Ahora, el libro, hay un libro que lo hemos enviado también de forma digital y en forma física también para los que están acá en La Paz. El contenido de las diapositivas, de los comentarios, etcétera, que estamos dando acá, están en el libro. Entonces, van a poder ustedes, ya sea de forma digital o ya sea de forma física, van a poder hacer sus consultas al libro. Entonces, ahí tienen esa facilidad. Eso es lo bueno de que la tecnología ha mejorado bastante. Pero les decía, si alguno no ha puesto su nombre completo, colóquenlo. He visto que han colocado nombre y después apellido, aunque hemos dicho apellido después nombre, pero ya déjenlo ahí, no hay problema, nos vamos a dar cuenta. Pero el que no haya colocado, por favor, colóquelo, porque estoy viendo que hay otros nombres que faltan. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 22. 22 tengo que han puesto sus nombres y éramos como 29 hace ratos, entonces faltarían unos
7 más que coloquen sus nombres. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien estaba queriendo participar? Ya, estoy haciendo la copia entonces ahí de los nombres antes de terminar. Y nos vemos el día de mañana. Puntuales, por favor. Todos con sus Biblias. Y si pueden, activar sus cámaras, ya para poder verlos, conocerlos. Y también para asegurarme de que están atentos a la clase y no están haciendo otra actividad. ¿Ya? Entonces, por favor, ese requisito más para el día de mañana. Listo, estoy copiando ahorita la lista en mi hojita Excel para tenerlo ya todo grabado. Ya está la asistencia. Muy bien. Listo, hermanos, si no hay preguntas, entonces espero que para el día de mañana puedan tener algunas preguntas de lo que hemos conversado hoy. Seguramente surge, ¿no? En el momento no aparece la pregunta, pero después surge. Wilfredo, está levantando la mano. Creo que era para despedirse, ¿no? Ya. No, sí, pues tenía una pregunta, una consulta en la línea del tiempo. No sé si vaya a retroceder. Por ahí estaba escuchando unos comentarios, ¿no? También que me hacían la pregunta, ¿no? Pero ahí también justo he visto en la línea de tiempo que comienza con, ahí está, ¿no? Con Adán y Eva. Quería saber si Eva era la primera mujer de Adán o era la segunda mujer. Qué buena pregunta. Eso, Ya. pastor. Está bien, está bien. Hay una teoría, vamos a decir, una historia que se maneja, que Dios habría creado un hombre y una mujer, y que la primera mujer se llamaría Lilith, ¿no? Han debido escuchar ese nombre. Supuestamente ella es la primera mujer creada junto con Adán, pero que Lilith no quiso sujetarse a las reglas que estaba imponiendo Dios y decide no seguir esas reglas, decide rebelarse, prácticamente abandona a Adán y Adán se queda solo, ¿no? Esa es más o menos la historia que comentan acerca de Lilith. Pero no es una historia bíblica, ¿ya? Porque en el Génesis no dice que ha creado dos personas. Es importante saber eso. ¿Por qué? Porque incluso el tema de la salvación, el tema de que seamos redimidos por la sangre de Cristo, tendría muchas complicaciones si Dios hubiese creado de esa forma, ¿ya? Es decir, para crear a un hombre, a Adán, y para crear a una mujer que se llamaría Lilith en este caso, tendría que haber formado un poco de tierra, ¿no? Para Adán, de la tierra, lo forma y le da aliento de vida. Y a Lilith tendría que agarrar otro puñado de tierra, moldearle y darle también aliento de vida. Entonces, eso teológicamente no tiene sentido, causa muchos problemas. ¿Por qué? Porque no concuerda con el plan de salvación, ¿ya? Y no es verdad, no es cierto. Eva es la primera mujer y esa es una enseñanza diabólica, así que hay que tener mucho cuidado. Vamos a hablar un poquito más, si me hacen recuerdo a la próxima clase al comenzar, me hacen recuerdo de esto y les voy a explicar con mucha más amplitud este tema de por qué no puede ser Lilith la primera mujer. Álvaro Mancilla.
Buenas noches, pastor. Una consulta. En la misma línea del tiempo, por favor, pastor, quisiera que me pueda explicar entre las líneas punteadas entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿es la recesión de los 400 años de la ausencia de Dios? Esa era mi primera pregunta, pastor. Y la siguiente es sobre los libros que han sido nominados como canónicos y apócrifos, porque hay libros que han sido separados de la Biblia y por qué han sido separados, pastor. Esas dos preguntas tengo dudas, quisiera que si me las puede contestar, por favor, pastor. Amén. Perfecto, sí. Justamente ese periodo que está con línea segmentada en la línea del tiempo es el periodo intertestamentario, se dice el silencio, ¿no? El tiempo del silencio, donde no hay profeta, no hay esa voz de parte de Dios que vaya y le diga al pueblo si está haciendo bien, si está haciendo mal, etcétera. No hay esa voz. Es un tiempo de silencio, ¿ya? Y les decía hace ratos, sí hay libros que se hayan escrito en ese tiempo, pero no han sido libros que hayan sido canonizados. Y uno de los temas de este curso es el canon bíblico. Ahí vamos a profundizar un poco más cuáles son las reglas para canonizar un libro, ¿ya? Y por qué estos libros no cumplen esa regla y por no cumplir esa regla no entran en el canon bíblico, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver con profundidad, pero sí es el periodo intertestamentario de silencio, donde se han escrito muchos libros, pero no entran en el canon bíblico. Pues no entran porque el canon es una regla, son condiciones. Entonces, no cumplen esas condiciones y por eso no ingresan en el canon bíblico, ¿ok? Hermano Álvaro, no sé si hasta ahí. Claro, vamos a profundizar después. Muchas gracias, pastor. Le agradezco mucho por sus respuestas. Gracias. Amén. Bendiciones entonces, mis hermanos, el día de mañana en el mismo canal, como dice el chavito. Y hasta la próxima, nos vemos. Bendiciones. Bendiciones, hasta mañana. Hasta luego, pastor. Hasta luego. Bendiciones, pastor. Amén, bendiciones a todos. Dios los bendiga.